Antonio se secó las manos en el mono de trabajo, el aceite no se quitaba, se había incrustado en la piel hacía tiempo, se había convertido en parte del dibujo papilar. Se quitó los auriculares, enrollando el cable en los dedos. El zumbido del taller se apagó de inmediato, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo quedó el suave y familiar susurro de la ventilación, un gigantesco ventilador en el techo, funcionando durante 20 años sin interrupción, tan fiable e impersonal como el propio Antonio. Se había pasado todo el día en la tercera línea de la cadena de montaje, escuchando los cojinetes. Para la mayoría era solo ruido, homogéneo, uniforme, ese fondo sonoro que la gente deja de notar. Pero Antonio oía cada matiz, un zumbido uniforme, un chirrido periódico, microvariaciones de tonalidad. 23 años en la fábrica le habían enseñado a distinguir lo que otros no notaban. El lunes pasado habló con Laura, del departamento de control, y ella le preguntó, ¿cómo lo oyes? No supo explicarlo. Simplemente lo oía. Hoy, los cojinetes de la tercera línea emitían un chirrido extraño, no agudo, no alarmante, sino melancólico, como el sonido de una uña roma rascando una pizarra. Encontró el defecto en 20 minutos, aunque normalmente le llevaba una hora. Una abrazadera desgastada, un desgaste estándar si se realiza el mantenimiento técnico según el programa. Deberían haberla cambiado la semana pasada, tal vez hace 2 semanas, pero el jefe se olvidó, luego tuvo prisa con otras secciones, luego hubo una emergencia con un pedido para la exportación. El jefe del taller se acercó, asintió con cara de culpable, una culpa que se siente como molestia, no como responsabilidad. Prometió solucionarlo. Ya lo había prometido el miércoles. Pero Antonio no insistió. Él simplemente informaba de los defectos, como una cápsula que envía datos al espacio. Lo que hicieran con ellos no era asunto suyo. Antonio se metió los auriculares en el bolsillo del mono. Salió por la garita, asintiendo a Carlos, el guardia de seguridad, que dormitaba sobre el libro de visitas. Fuera de la fábrica, el viento le golpeó la cara con fuerza, sin previo aviso, frío, húmedo, con olor a hollín de carbón de las estufas que ardían en los barrios obreros detrás de la central térmica. El aire estaba impregnado de ceniza y hollín. El final del otoño convertía la ciudad industrial en una masa gris, en un cuadro pintado con un solo color. El cielo estaba cubierto de nubes plomizas, los últimos árboles habían perdido sus hojas, solo quedaban ramas secas, como dedos artríticos. Bajo sus pies chapoteaba una papilla marrón, una mezcla de tierra, hojas caídas y agua sucia de un coche que había pasado por la mañana. Quedaba una hora para que oscureciera, pero el crepúsculo ya se espesaba, como si alguien estuviera extendiendo lentamente una tela negra sobre la ciudad. El coche aparcado al borde de la plaza le esperaba. Antonio abrió la puerta de su Honda, se sentó al volante. El motor de arranque aulló como de costumbre, con un chillido agudo, demasiado alto desde hacía tiempo. Necesitaba ser reemplazado, pero la vida está hecha de reparaciones aplazadas, el motor de arranque, las juntas, las escobillas del alternador. Todo se puede posponer una semana, luego un mes, luego olvidarse. Puso la calefacción al máximo. El calentador chilló, luego empezó a girar, emitiendo aire caliente que al principio no calentaba, solo hacía ruido. Se frotó los dedos congelados. Llegó a casa en 20 minutos por la ruta habitual, bajando desde la fábrica, pasando por el edificio de la clínica, por la calle del Sol, que antes era céntrica y ahora era la misma grisalla que las afueras. Entró en el patio de la casa, aparcó junto al garaje. La casa le recibió con silencio, pero no con mutismo, en el mutismo hay algo vivo, el silencio, en cambio, es muerto. Las ventanas de la planta baja brillaban débilmente, con la luz amarilla de la lámpara sobre el sofá. En el segundo piso, en el dormitorio, estaba oscuro. Antonio abrió la puerta. Cruzó el umbral, cerró la puerta con fuerza para no dejar entrar la corriente. Lo primero que oyó fueron voces del salón. María estaba hablando por teléfono. Riendo, sonora, resonante, como reía antes, cuando aún eran jóvenes, antes de que la obligatoriedad se infiltrara en su risa. Ahora la risa era auténtica. Se quitó los zapatos, colocándolos cuidadosamente junto al zapatero. Colgó la chaqueta en el perchero, junto a las chaquetas de María. Entró en la cocina, encendió el hervidor. Mientras el agua se calentaba, miró por la ventana al patio, los vecinos estaban cenando, su cocina brillaba con una luz cálida. Tras la pared del salón, su mujer seguía charlando,
interrumpiendo a su interlocutor con frases cortas, como si no pudiera esperar a que terminara la frase. Antonio vertió agua caliente en una taza, echó una bolsita de té. El vapor caliente se elevó como un velo, bañando su rostro, quemándole las fosas nasales, metiéndosele en los ojos. María entró en la cocina cuando Antonio daba el primer sorbo. El agua estaba caliente, pero era soportable. Ella sonreía, los labios estirados, los ojos brillantes, como si hubiera bebido vino, pero no había vino. Era otro tipo de embriaguez, interna, por algo que le concierne y no le concierne al mismo tiempo. Hola, dijo, abriendo la nevera. La luz de la nevera iluminó su rostro, y por un segundo le pareció una extraña, como una actriz que interpreta a su esposa. Hola. ¿Con quién charlabas tan amablemente? Con Laura. Se ha peleado otra vez con su marido. Antonio asintió. Laura es amiga de María desde hace 15 años, estudiaron juntas en el colegio. Siempre se peleaba con su marido, Carlos, que trabajaba como agente de seguros y siempre tenía prisa, siempre miraba el reloj. Un tema de conversación constante. Una vez a la semana, María escuchaba alguna nueva historia sobre cómo Carlos se había olvidado de su cumpleaños, o cómo había preferido el fútbol a una cita, o cómo había mirado a otra mujer en un bar. Normalmente sonaba como una queja, pero con desapego, como si María estuviera hablando de la protagonista de una novela. María sacó un yogur, de melocotón, su favorito, aunque lo compraba para él. Abrió la tapa, lamió la cuchara, mirándole. Escucha, es que no es nada comilfo como le habla. Un grosero de cuidado. Antonio se quedó paralizado con la taza en los labios. El agua se enfriaba y sentía su temperatura bajar hacia el estómago. ¿No es comilfo? Pues no. No es bonito. Lentamente bajó la taza a la mesa. María nunca usaba palabritas francesas. ¿De dónde había sacado esa palabra? ¿Te has vuelto francesa? ¿Dónde has aprendido esas palabras? María se encogió de hombros, sin apartar la vista del yogur. No sé. En la tele, supongo. Antonio se quedó callado. Terminó de beber el té, aunque el agua hirviendo se había enfriado a una temperatura desagradable, y le quedó un sabor metálico en la boca. Un sabor químico a yodo, como en la infancia, cuando su madre le curaba los rasguños. María salió de la cocina y volvió al salón. Antonio se quedó mirando el lugar donde la acababa de ver. En la mesa quedaba una cuchara, con restos de yogur en el borde. Levantó la cuchara. La puso en el fregadero. El agua fría la lavó, arrastrando los restos de melocotón. Vio cómo el agua los hacía girar en espiral y se los llevaba por el desagüe. El sábado por la mañana empezó con el ruido de un coche arrancando. Antonio abrió los ojos, la cama estaba vacía a su lado, el colchón aún caliente. La manta estaba echada a un lado, como si María se hubiera levantado y se hubiera ido. Fuera, el cielo se volvía gris, pasando del negro al gris hora tras hora. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 7 de la mañana, demasiado pronto para un sábado, demasiado pronto para que María se levantara. Normalmente dormía hasta las 9, a veces hasta las 10. Se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, un coche estaba parado junto a la puerta, un sedán oscuro, estaba seguro de que no era su Honda. María se subía al coche con cierta cautela, como si temiera que la puerta pudiera cerrarse. El motor funcionaba silenciosamente, suavemente, sin el habitual zumbido del motor de arranque que cantaba en su Honda. Salió del patio lentamente, sin prisas, y dobló la esquina de la casa. Y desapareció. Antonio se puso una chaqueta. Salió al patio. Abrió el garaje. El Honda estaba en su sitio. El capó estaba frío. Volvió a la casa. Subió al dormitorio y se acercó a la mesilla de noche de María. Abrió el cajón, las llaves del coche estaban allí, donde siempre. En una de ellas había llaveros, un pompón rojo que Pilar le había regalado una vez, y un pequeño colgante metálico con la letra A. El resto de las cosas, pañuelos, crema de manos, algunas pastillas. Todo en su sitio, todo como estaba. Se había ido en un coche ajeno. ¿Pero de quién? ¿De dónde había salido? Antonio cerró el cajón. Escuchó la casa. Abajo, Pilar estaba viendo dibujos animados, Isabel le estaba preparando el desayuno. Sus voces llegaban al dormitorio, cariñosas, soñolientas, matutinas. Bajó. Por la noche,
Después de que María volviera a casa sin dar explicaciones, simplemente dijo, estaba en casa de una amiga, después de la cena, cuando Pilar ya dormía en su habitación. Antonio entró en el baño a por una toalla. María estaba de pie frente al lavabo, desmaquillándose. Los discos de algodón estaban en el borde, marcados con restos de rímel. En el armario había una pulsera de plata, la misma, con un grabado, regalo de su abuela. La había llevado durante 7 años, sin quitársela, incluso dormía con ella. Se detuvo en la puerta. Liz, ¿te has quitado la pulsera? María lo miró a través del espejo. Sí, me he cansado. Y además, empezaba a arañar. Antonio cogió la pulsera, pasó el dedo por el metal liso. Sin muescas, sin irregularidades. La plata era lisa como un río. El grabado casi se había borrado con el tiempo. Pero si no araña. Está lisa. María se encogió de hombros mientras se secaba la cara con una toalla. Bueno, no araña, pero molesta. Quiero estar sin ella un tiempo. Le arrebató la pulsera de las manos y la tiró de nuevo al armario. Salió del baño sin mirar atrás. Antonio se quedó de pie, mirando la plata. El metal reflejaba la luz, devolviéndola a sus ojos. ¿Por qué miente? ¿Por qué mentir sobre una pulsera que no araña? ¿Qué sentido tiene? Cogió la pulsera y miró a través de ella la lámpara. Una buena pulsera. El domingo por la mañana, cuando toda la casa aún dormía, Antonio abrió el garaje. No había dormido en toda la noche, se había quedado tumbado escuchando cómo María dormía a su lado, cómo respiraba, cómo se daba la vuelta. Su respiración era uniforme, tranquila, como si no pasara nada. Decidió comprobar el aceite. Levantó el capó del Honda, sacó la varilla, la limpió con un trapo. El nivel de aceite era normal. La mirada se posó en el panel de instrumentos, el cuentakilómetros marcaba 48.357 kilómetros. Se quedó helado. Quizá María había ido a casa de sus padres. Era una explicación razonable. Sus padres vivían fuera de la ciudad, en una casa de campo que habían comprado hacía 5 años. 15 kilómetros de ida, 15 de vuelta. 30. Quedan 37. ¿A dónde más? Se limpió las manos en los vaqueros, cerró el garaje, girando la llave 2 veces. Volvió a la casa. María estaba sentada en el sofá del salón con un portátil, tecleando algo rápidamente, los dedos saltaban sobre las teclas con cierta urgencia. No levantaba la cabeza, concentrada, como si estuviera escribiendo algo muy importante. El pelo recogido en una coleta descuidada, de la que se escapaban mechones. En su rostro había concentración. Pasó de largo, sin decir nada, y subió. Entró en la habitación de los niños. Pilar estaba jugando con muñecas en el suelo, colocándolas por la habitación. Isabel estaba doblando la ropa en el armario, metódicamente, pliegue tras pliegue, toalla tras toalla. Papá, la niña se levantó de un salto y le abrazó la pierna. Era ligera como un pájaro, más ligera de lo que recordaba del año pasado. Le acarició la cabeza. Se sentó a su lado, mirando cómo colocaba las muñecas. ¿Qué tal, conejito? Bien. Estábamos dibujando con Isabel. Sobre la mesa había dibujos, un sol, una casa, 2 personas cogidas de la mano. Una caja con rotuladores esparcidos por la mesa, las tapas perdidas. En la mejilla de Pilar había una marca roja, como si se hubiera pasado un rotulador por la cara. Su pelo rubio estaba revuelto por el juego. Parecía feliz y distraída. Isabel sonrió con una sonrisa de disculpa, la sonrisa de una niñera que lamenta no haber hecho todo lo que tenía que hacer. Era joven, 23 años. Pilar volvió a las muñecas, colocándolas en círculo. Les contaba una historia sobre cómo un oso encontró a una niña pequeña en el bosque y se hicieron amigos. La historia se repetía cada día, con variantes, pero la trama era la misma, una niña perdida y un oso, el rescate. Abajo, María se echó a reír, una risa corta, luego silencio. Antonio se levantó y salió de la habitación de los niños. Bajó las escaleras en silencio, escuchando. Se detuvo en la puerta del salón. María seguía tecleando en la pantalla, sus labios apretados en una sonrisa de satisfacción, la sonrisa de alguien que escribe algo que le preocupa, que le ocupa por completo. Se dio la vuelta y se fue a la cocina. Llenó un vaso de agua y se lo bebió de un trago.
El frío se deslizó por su esófago, extendiéndose por su pecho. Algo había cambiado. No sabía qué era exactamente, pero lo sentía cada día. Cada pequeña cosa se sumaba a la imagen, como los elementos en una cadena de montaje se suman al producto final. Una palabra ajena, comme il faut. Un coche desconocido a las 8 de la mañana. La pulsera quitada. Kilómetros de más. Sus dedos saltando sobre las teclas. Su trabajo era encontrar defectos, sonidos que no deberían estar ahí. Rodamientos que no giran correctamente. Abrazaderas que se desgastan antes de tiempo. Era un experto en defectos, en incongruencias, en pequeñas señales que hablan de un gran problema. Cada detalle por separado no era nada. Una nueva palabra en el habla, una pulsera que ya no se puede llevar. Podría ser cualquier cosa. Pero juntos formaban un patrón. Juntos sonaban mal, sonaban como un defecto. Ahora el defecto estaba en su mujer. Antonio puso el vaso en el fregadero. Fuera, el viento doblaba las ramas desnudas de los árboles, como los huesos de un anciano, doblados por la artritis. El viento azotaba la lluvia contra el cristal, no en gotas, sino en líneas, como trazos de un dibujo. El cielo se había ennegrecido, aunque solo eran las 4 de la tarde. Antonio volvió al salón. María cerró el portátil, se estiró, bostezando, un largo bostezo, como un gato. En su rostro había cansancio, pero un cansancio agradable, como después de un buen trabajo. Estoy cansada, dijo, bostezando. Él asintió. Se sentó en el sillón de enfrente. Encendió la televisión. Alguna película sobre la vida, sobre la elección, sobre el amor y la infidelidad. Se quedaron sentados en silencio. María hojeaba el teléfono, miraba las redes sociales, daba me gusta a las publicaciones de sus amigas. Él miraba por la ventana. La lluvia golpeaba el alféizar, monótonamente, uniformemente, como un latido del corazón. La televisión decía algo sobre la traición, sobre cómo cambian las personas, sobre cómo la vida se vuelve diferente. Por la noche, Antonio yacía junto a su mujer, mirando al techo. En el techo había una grieta, fina como un cabello, que había aparecido hacía 2 años, en abril. La grieta crecía lentamente, cada mes un poco más, como si la casa respirara, como si se expandiera y se contrajera. María dormía, de lado, respirando uniformemente, tranquilamente. Su mano estaba en el borde de la almohada, sin la pulsera. La piel era blanca, la marca del metal aún se veía, una franja clara, como si la pulsera fuera parte de su cuerpo, y su ausencia fuera una herida. Contaba en su cabeza. 4 rarezas en una semana. María había cambiado, no bruscamente, no obviamente para los demás. Pequeños cambios, desplazamientos apenas perceptibles, como si fuera un cuadro que hubieran colgado un poco torcido, y ahora todo parece mal. Pero él lo notó. Porque había estado escuchando toda su vida, sonidos, entonaciones, silencios, incongruencias entre palabras y acciones. Su trabajo era encontrar defectos. Sabía distinguir cuando algo iba mal. Cuando el sistema se rompe. Cuando aparece una grieta. Antonio cerró los ojos, aunque no tenía intención de dormir. En su cabeza zumbaba, como en una fábrica. No se durmió. Fuera, el viento aullaba, lanzando la lluvia contra el cristal. Como puños golpeando la puerta. El frío se filtraba a través del marco, aunque las ventanas estaban bien cerradas. El frío estaba en la casa, el frío estaba en todas partes. Tenía que mirar más de cerca. Tenía que aclararlo. Si tenía razón, necesitaba pruebas. Pruebas de que no se estaba volviendo loco, de que no era su imaginación. Pruebas para sí mismo. Pruebas por Pilar, por su futuro, para que supiera la verdad, por amarga que fuera. María suspiró en sueños, se giró boca arriba. Su mano tocó su hombro, él no se movió. Se quedó quieto, inmóvil, como un coche en un garaje que no se usa. Sus dedos estaban calientes, su calor intentaba envolverlo, como una red. Antonio se quedó tumbado escuchando cómo el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles, cómo volaban por la noche, cómo golpeaban la ventana, cómo la lluvia golpeaba el alféizar, monótonamente, como gotas de agua cayendo sobre el metal, como un latido del corazón que se acelera, que no puede parar. Pasó una semana. 7 días, 168 horas, 10.800 minutos. Antonio intentó volver a su vida normal,
la fábrica, la cadena de montaje, la tercera línea con sus rodamientos, la casa, el salón, su hija. Pero los pensamientos volvían, como una mosca molesta que golpea el cristal. No buscaba pruebas a propósito, no la pillaba mintiendo, pero las sospechas le dolían, como una astilla bajo la piel que no se puede sacar, que se inflama cada día. En el trabajo era especialmente notable. El martes pasó por delante de la tercera línea sin siquiera escuchar. Víctor le preguntó, ¿qué te pasa? ¿No estás escuchando? Antonio respondió, sí, estoy escuchando. Y oía, pero no percibía. Su cerebro estaba ocupado con otra cosa, volver a contar los detalles, juntarlos en patrones, buscar una regularidad. María se comportaba normalmente, o parecía que se comportaba normalmente. Por las tardes se sentaba con Pilar, la ayudaba a dibujar, le leía cuentos. Pero Antonio notaba cómo su mirada a veces se desviaba, cómo sus dedos empezaban a tamborilear sobre la mesa por sí solos, cómo revisaba el teléfono demasiado a menudo, demasiado rápido. El jueves fue completamente tranquilo. Entonces pensó, quizá me equivoqué. Quizá todo fue una coincidencia. Quizá es solo mi imaginación, sobrealimentada por la sospecha. La gente cambia, aprende nuevas palabras, se quita las pulseras sin motivo. Es normal. El tiempo pasaba volando. El martes empezó como de costumbre, pero con la sensación de que no era del todo normal. Antonio se levantó a las 6 de la mañana, como siempre, y bajó a la cocina. La nevera zumbaba. Sacó la leche, una cacerola, encendió el gas. Mientras el agua se calentaba, sacó la avena del armario. Antonio removía la avena, escuchando cómo burbujeaba en la cocina. La avena era gris, poco apetecible, como un pantano. Pero a Pilar le encantaba, sobre todo cuando le añadía miel y frutos rojos. Pilar bajó corriendo en pijama. Su carita estaba adormilada, aún no del todo despierta. Papá, ¿dónde está el desayuno? Ya lo estoy preparando, cariño. Espera. Su hija se sentó a la mesa y empezó a dibujar con rotuladores. Sus pequeñas manos estaban tensas, como las de una artista que pinta un cuadro. El dibujo era abstracto, líneas de colores, formas que no tenían sentido para los adultos, pero sí para ella. María bajó del segundo piso sobre las 7. Salió del dormitorio con una chaqueta negra que Antonio veía por primera vez. Era elegante. Se había recogido el pelo en una coleta, pero con cuidado, no como de costumbre. Su cara estaba maquillada, no como un día normal. Antonio sintió como algo frío le recorría la espalda. María entró en el recibidor y se colocó frente al espejo. Sacó un neceser del bolso y se revisó el maquillaje. Se miraba en el reflejo con ojo crítico, como si se preparara para una cita, no para ir a trabajar. Esta noche llegaré tarde, soltó con displicencia, pero la displicencia era fingida, como un diálogo en una película mala. La voz sonaba demasiado artificial. Una auditoría en el trabajo. Antonio se quedó helado. Auditoría. La palabra sonaba extraña en boca de María. ¿Auditoría?, preguntó. María cerraba el neceser. Sin prestar atención. Sus movimientos eran seguros, como los de alguien que ya había tenido esta conversación muchas veces, que la había ensayado en su cabeza. Sí, una rutinaria. Tendré que quedarme. ¿Cuánto durará tu auditoría? Hasta las 8, más o menos. La puerta se cerró de golpe y ella se fue. Antonio se quedó de pie, escuchando cómo arrancaba el coche, cómo salía del patio, cómo el motor se apagaba a lo lejos. Pilar levantó hacia él sus grandes ojos grises. Papá, ¿mamá vendrá a arroparme? Su voz era pequeña, como la de un ratoncito, como si temiera la respuesta. No, cariño. Mamá llegará tarde del trabajo. Lo haré yo. Pilar asintió, sin sorprenderse. Volvió a su dibujo. Antonio se sentó frente a ella. Miraba a su hija, que trazaba líneas, caóticas, sin sentido, como si intentara comprender lo que estaba pasando en casa, lo que había pasado entre su madre y su padre. Apretó la taza. Una niña de 5 años acostumbrada a la ausencia de su madre. Qué rápido se acostumbran los niños a cualquier situación. Qué rápido lo normal se convierte en excepción y la excepción se convierte en norma. En el trabajo, a la hora de comer, el teléfono vibró.
La vibración fue aguda, como una aguja, se clavó en el oído de Antonio, aunque el teléfono estaba sobre la mesa, en el bolsillo de al lado. Estaba sentado en la sala. Sobre la mesa había un sándwich de salchichón. En la pantalla se iluminó un nombre. María. Antonio cogió el teléfono. Sí. Al otro lado de la línea, ella estaba alegre. La voz sonaba brillante, casi juguetona. Antonio, hola. ¿Risas de fondo, risas ajenas, de un hombre? ¿O era su imaginación? Oye, que hoy llegaré muy tarde. Muy tarde. ¿Puedes recoger tu Pilar de la guardería? La pregunta estaba planteada como una petición, pero en realidad era una orden, formulada a modo de cortesía. Claro. Eres el mejor. Adiós. María nunca le había hablado así. Normalmente, su tono era seco, práctico, sin emociones superfluas. Quizá, de vez en cuando, cariñoso, pero el cariño era rutinario, viscoso, como una almohada vieja que ya no tiene elasticidad. Y aquí había ligereza, había felicidad, había algo nuevo. Pero antes de que colgara, Antonio oyó una voz de fondo. Una voz masculina que decía algo gracioso, porque la voz de María respondió con una risa, esa misma risa que acababa de sonar en su oído. Antonio dejó caer el teléfono sobre las rodillas. Se quedó mirando la pantalla negra, su reflejo. Algo no iba bien. Nada iba bien. Repitió la conversación en su cabeza, como una cinta en un magnetófono. Volvió a escuchar cada palabra, cada entonación. La palabra, mejor, sonaba tierna, sonaba como hacía mucho que no oía. Sonaba para otra persona. Ella ensayó esa frase para otra persona, y se le escapó, permitiéndole oírla. Permitiéndole saberlo. Marcó su número. Tono, segundo tono, y se cortó. El teléfono apagado o simplemente ella no contestó, sin querer seguir la conversación. El viernes por la noche, cuando Pilar ya se había dormido e Isabel se había ido, María estaba en la ducha. Antonio estaba tumbado en el salón, mirando la televisión sin sonido. En la pantalla pasaba publicidad. Una mujer radiante en un interior impecable, la promesa de una vida hermosa. Desde arriba llegaba el ruido del agua. Oía cómo zumbaban las tuberías, cómo las tupidas corrientes golpeaban contra los azulejos. María se estaba dando una ducha, larga, caliente, relajante. Antonio se sorprendió pensando que quizá no solo se estaba quitando el cansancio. Subió al segundo piso. El dormitorio estaba vacío. Sobre la colcha estaba su bolso, negro, de cuero. La cremallera estaba desabrochada. El bolso siempre estaba en ese sitio, pero hoy atraía la mirada, parecía ajeno. Antonio se quedó paralizado en la puerta. En su interior algo luchaba, la costumbre de no tocar sus cosas y la necesidad imperiosa de saber. La lucha fue breve. Ya lo había decidido todo, solo le faltaban los hechos. Se acercó a la cama y miró dentro del bolso. Llaves, cartera. La cartera, vieja, de cuero oscuro y desgastado. Antonio la abrió. En el compartimento para los billetes había dinero. 8.000 euros. Billetes nuevos, aún crujientes. Como si los acabara de dar un cajero automático. ¡Qué raro! María no usaba efectivo. Siempre pagaba con tarjeta, incluso se enorgullecía de ello. El efectivo es arcaico. Incómodo y poco higiénico. ¿Para qué necesitaba 8.000 euros en efectivo? Revisó los compartimentos para las tarjetas, la tarjeta platino del banco principal estaba en su sitio. Así que los había sacado a propósito. ¿Para pagar algo que no debía aparecer en el extracto bancario? ¿Algo que él no debía saber? Antonio cerró cuidadosamente la cartera y la devolvió a su sitio. Se acercó a la ventana. Tras el cristal había oscuridad, que apenas se veía atenuada por la luz de una farola en la parcela vecina. El ruido del agua cesó. El sonido se interrumpió de forma tan brusca como si algo hubiera terminado. Antonio bajó rápidamente al salón y se sentó en el sillón. Subió el volumen del televisor. María apareció unos 5 minutos después, envuelta en una toalla blanca. El pelo mojado se le pegaba a las sienes. El rostro, enrojecido por el vapor, era hermoso. Pero completamente ajeno. Ella lo vio. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó. Por nada. Ella se encogió de hombros. Amaneció un nuevo día.
El comedor de la fábrica, una enorme sala resonante, donde el olor a patatas fritas luchaba eternamente con el aroma a café barato, y ambos perdían ante el olor rancio y añejo a aceite, impregnado en las paredes. En las mesas centrales, como de costumbre, bullía una multitud de diferentes departamentos. Antonio se sentó en un rincón, donde había más silencio. Bebía un café expreso. Amargo y abrasador, lo bebía a pequeños sorbos, como si eso pudiera protegerle de lo que ya sentía vagamente. Fernando, del departamento de suministros, se sentó en la mesa de al lado. Llevaban mucho tiempo trabajando juntos, desde que Antonio llegó a la fábrica y la vida parecía sencilla y comprensible. Antonio, hola. ¿Qué tal? Fernando colocó delante de sí una bandeja con trigo sarraceno y una hamburguesa. Bien. ¿Y tú? Ellos hablaron por compromiso sobre el trabajo, sobre los problemas en la tercera línea, sobre la calidad de los nuevos rodamientos. Intercambiaron un par de palabras sobre fútbol. Fernando se terminó el vaso de zumo y se limpió los labios con una servilleta. Y luego, ¿cómo quien no quiere la cosa?, preguntó. Oye, ¿y tu mujer trabaja en construcciones técnicas inversiones? La pregunta era inocente. Fernando, sin saberlo, tocó la fibra más sensible. Antonio se quedó helado. El café en la boca de repente le pareció gélido. Sí. Me parece que la vi la semana pasada. ¿Dónde? Antonio se esforzó para que su voz sonara uniforme. En el centro, cerca del Teatro Dramático. El miércoles, por la tarde. Estábamos paseando mi mujer y yo. El Teatro Dramático. Eso está a 5 kilómetros de su oficina. Estaba en la zona industrial, en el otro extremo de la ciudad. ¿Por qué iba a ir al centro en mitad de la jornada laboral? ¿El miércoles? Ajá, sobre las 2. Acabábamos de salir de una cafetería. Miro y ahí está. Incluso pensé, qué casualidad. Casualidad. La palabra sonó como una sentencia. Antonio dejó lentamente el vaso. Debería haber estado en la oficina. Fernando se encogió de hombros, sin darle importancia. Bueno, quién sabe. Quizá andaba por ahí haciendo recados. Una reunión en algún sitio. Puede ser. Fernando cambió de tema, su hijo, los precios, la casa de campo. Antonio asintió, emitió los sonidos necesarios, pero ya no le escuchaba. Miércoles. Precisamente los miércoles María solía hablar de estar desbordada de trabajo. ¿Qué día era, no te acuerdas? Preguntó cuando Fernando ya se iba. Fernando se quedó pensando. La semana pasada. El miércoles, o sea, 22 de octubre. Antonio recordaba ese día. El 22, María dijo que se quedaría hasta tarde en una reunión importante. Pilar se durmió sin esperar a que su madre le leyera un cuento. Fernando se fue. Antonio se quedó sentado solo, mirando los platos sucios de los demás. Por la noche, estaba tumbado en la oscuridad mirando al techo. Fuera, el viento aullaba y la lluvia golpeaba monótonamente el cristal. María dormía a su lado. Respiraba de manera uniforme, tranquila. Él escuchaba su respiración, el sueño de los justos. O el sueño de una persona segura de tener razón. Antonio juntaba las piezas. Estaba casi seguro. Tan seguro como cuando detectaba un defecto en un rodamiento por el sonido, por un fallo apenas perceptible en el ritmo, por una vibración que nadie más notaría. Intuía cuando un mecanismo empezaba a fallar. Pero casi no era suficiente. Necesitaba pruebas. Si tenía razón, necesitaba saberlo con certeza. Saberlo todo. Fernando dijo, miércoles. ¿Siempre los miércoles? Antonio cogió el teléfono de la mesilla de noche. Escribió un mensaje. Víctor, necesito un día libre el próximo miércoles. Por asuntos personales. La respuesta llegó un minuto después, aunque eran las 2 de la madrugada. Víctor, un hombre chapado a la antigua, siempre estaba disponible. Hecho. Antonio dejó el teléfono y volvió a tumbarse. La decisión estaba tomada. El próximo miércoles sería el día en que todo se aclararía. María suspiró en sueños y se giró boca arriba. Su mano tocó su hombro, cálida, viva. Ajena. Él no se movió, mirando a la oscuridad. Y la lluvia golpeaba el alféizar, contando el tiempo. El miércoles no empezó como un día normal.
El miércoles empezó como una sentencia. El ambiente en la casa era denso, electrizante, como en un taller antes de una tormenta. Antonio se levantó a las 6, sus movimientos eran precisos y silenciosos. No se andaba con prisas. Se puso manos a la obra. Le sirvió leche a Pilar, puso un plato con gachas. Su hija comía, removiendo el fondo con la cuchara, pequeña, acostumbrada al silencio matutino, a un padre que era fiable como una máquina y a una madre que se había vuelto impredecible como un fallo en el programa. María bajó casi a las 8. Traje de chaqueta, el pelo arreglado. Era guapa, pero era la belleza de un escaparate, fría, contenida, destinada a otros. Se retocaba el maquillaje en el espejo del recibidor, su mirada se deslizaba por su propio reflejo, afirmándolo. Hoy llegaré tarde, dijo sin volverse. Su voz era uniforme, ensayada. Una reunión importante. Vale, respondió Antonio desde la mesa de la cocina. La miraba la nuca. No sentía ira. La ira era una emoción, y él tenía una tarea. Solo sentía un zumbido. Ese mismo zumbido de baja frecuencia que precede a una avería. Antonio esperó a Pilar. Y se dispuso a cumplir su tarea. Aparcó el Honda en una calle lateral, desde donde se veía bien el callejón detrás de la oficina. Apagó el motor. Esperó. Pasó una hora. Otra. Vio cómo la gente fluía por la calle, cómo cambiaba la luz. El mundo seguía su curso, sin saber que en ese Honda gris se decidía un destino. Y entonces María salió. Se subió a un taxi y se marchó. Antonio la siguió. El coche se detuvo y ella salió. Miró a su alrededor, rápido, como un pájaro. Su mirada estaba llena de una inquietud que antes él tomaba por cansancio. Se metió por las puertas de cristal de un edificio de 7 plantas con el letrero Hotel Siberia. Antonio no se movió. 5 minutos después, un Volkswagen negro entró en el patio del hotel. De él salió un hombre. Alto, con un abrigo caro, con seguridad en la mirada. Fernando. El gerente de su Construcciones Técnicas Inversiones. Antonio lo recordaba de la fiesta de Navidad de la empresa. Exitoso, divorciado. Fernando comprobó algo en el teléfono y, con una sonrisa apenas perceptible, entró por las mismas puertas. El sistema falló. Ahora había que evaluar la magnitud de los daños. Antonio entró en el vestíbulo. Mármol, música tenue, olor a ambientador caro que intentaba disimular el olor a mentira. Se acercó al mostrador. Una joven con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, la voz de Antonio sonaba uniforme, casi aburrida, como si estuviera pidiendo una pieza del almacén. Mi mujer ha subido hace unos 10 minutos. María Boronova. Se me ha olvidado el número de habitación. La chica hizo clic con el ratón. 412, cuarta planta. El ascensor está a la izquierda. En la cabina del ascensor olía a producto de limpieza. Las paredes de metal opaco distorsionaban su reflejo. Se miró la cara, una máscara de calma bajo la cual giraban los engranajes. Los números de las plantas cambiaban. 2, 3, 4. Las puertas se abrieron con un suave siseo. Un pasillo vacío. La moqueta amortiguaba los pasos. Se detuvo. Y escuchó. Tras la puerta, silencio. Y luego risas. Su risa. No esa cansada o educada que oía en casa. Era esa risa sonora, estruendosa, que no oía desde hacía 15 años. Una risa feliz. Y una voz masculina suave. Este sonido era más fuerte que cualquier chirrido de metal. Era el sonido del cargador reventando definitivamente. Antonio no llamó. Simplemente bajó el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió. Entró. La habitación era estándar. En la mesa, 2 tazas de café. Estaban vestidos. María con su chaqueta, Fernando con una camisa. Pero la cama de matrimonio estaba revuelta. La colcha blanca, arrugada y tirada a los pies. Estaban de pie junto a la mesa. La mano de María descansaba sobre el hombro de Fernando, de una forma que no era amistosa. Se giraron al oír el ruido. María se puso blanca. La sangre se le fue de la cara tan rápido como si se hubiera abierto una válvula. Las pupilas se le dilataron. Abrió la boca,
pero no emitió ningún sonido. Ni siquiera fue un susurro. Fue una exhalación. Fernando se estremeció, su rostro expresaba primero irritación, luego miedo. ¿Quiénes sois? Esto no. Antonio sacó el teléfono en silencio. Sus movimientos eran lentos, precisos. Encendió la cámara. ¿Qué estás haciendo? María de repente recuperó la voz. Se volvió aguda, chillona. Antonio, para. Es una reunión de trabajo. Se abalanzó sobre él. Él no respondió. Estaba grabando en silencio. Grabando la mesa. La cama revuelta. Enfocó a Fernando, que se encogió bajo esa mirada. Y de nuevo a María. Estaba documentando el defecto. Antonio, por favor. Nosotros solo, estábamos trabajando. Antonio bajó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. La grabación de video se había guardado. 8 domingos, dijo en voz baja. En el silencio que se hizo, su voz sonó atronadora. ¿Qué? Susurró ella. 8 domingos que no tomabas café conmigo. Decías que estabas cansada de la rutina. La miró fijamente y su mirada era más fría que el acero. ¿Me estabas siguiendo? ¿Por qué iba a hacer eso? Dio un paso hacia ella. Ella retrocedió. Te quitaste la pulsera. La llevaba 7 años. Y ahora te molestaba. María guardó silencio. Lo miraba con horror, como a un extraño, como a alguien a quien nunca había conocido. Pensaba que era simple. Pensaba que no oía. María, eres un defecto, eres una pieza defectuosa, terminó Antonio. Se giró hacia la puerta. Antonio, espera, ella se lanzó tras él, lo agarró de la manga. Por favor. Dame una oportunidad. Yo todo. Él con cuidado, con 2 dedos, le quitó la mano de la manga, como si quitara algo sucio de la ropa. Recogerás tus cosas mañana. Voy a cambiar las cerraduras. Pilar se queda conmigo. Pero no puedes. Claro que puedo, la casa me la dejaron mis padres. Y mi hija estará mejor conmigo. Salió al pasillo. La puerta se cerró tras él con un clic suave y apagado. Estaba sentado en el coche en el aparcamiento. Solo ahora le empezaron a temblar las manos. Un temblor fuerte, incontrolable, como la vibración de un mecanismo desequilibrado. Se sentó y miró sus manos temblorosas. Sacó el teléfono. La primera llamada, a Isabel. Isabel, hola. Necesito que te quedes con Pilar. Hasta la mañana. Te pagaré el doble. Vale, pero ha pasado algo. Sí. Pero ya te lo explicaré luego. La segunda llamada, al abogado. Encontró el contacto la semana pasada, por recomendación de la fábrica. ¿Carlos? Buenos días. Soy Antonio Voronov. Necesito una consulta sobre un divorcio. La voz al otro lado del teléfono respondió con alegría. Venga cuando quiera. Puso el teléfono en el salpicadero. Miró el edificio del hotel. Allí, en el 4º piso, se había quedado su vida pasada. Giró la llave. El motor de arranque aulló con fuerza, chirriando como una uña desafilada contra una pizarra. Antonio metió la marcha. Irreparable, dijo en voz alta al silencio zumbante del habitáculo. El coche salió del aparcamiento. Por delante estaban el abogado, el juicio y la lucha por su hija. Por delante había una vida que había que construir de nuevo. Desde cero, como una nueva fábrica en un lugar vacío. Antonio no durmió la noche después del hotel. Estaba sentado en la cocina escuchando. La casa, de la que habían sacado a María, no se había quedado en silencio. Al contrario, se había llenado de sonidos. El crujido de la tabla del suelo en el 2º piso, donde Pilar dormía en su habitación. El zumbido uniforme del frigorífico, bajo, seguro. El tic-tac de su propio reloj en la muñeca. Por primera vez en muchos meses, no oía un silencio sepulcral. Oía la vida. A las 7 de la mañana llegó el cerrajero, al que había llamado por un anuncio. Se llamaba igual que el guardia de la entrada, Carlos. Solo que este era joven, rápido, con una mirada diligente. ¿Cambiamos el bombín? Todas las cerraduras. La de la puerta principal y la del garaje. El sonido con el que el taladro perforaba el viejo mecanismo era agudo, chirriante. Era el sonido de la eliminación.
como cuando se saca un cartucho viejo y atascado. 20 minutos después, las viejas cerraduras estaban sobre la mesa. Carlos le tendió un nuevo juego de llaves, brillantes, que olían a metal fresco y grasa. Listo. Cuando María llegó a mediodía, Antonio la estaba esperando. Vio por la ventana cómo se acercaba a la puerta. Oyó el sonido, un crujido corto y seco de la llave que intentaba entrar en un mecanismo que le era ajeno. Luego otra vez. Luego, un suave golpe con la palma de la mano en la puerta. Él mismo abrió. María estaba en el umbral. Los ojos rojos. No era la mujer guapa y segura del hotel. Delante de él había una pieza rota. Antonio, no puedes, su voz temblaba, revelando microvibraciones de desesperación. No puedes. Pilar. Pilar se quedará conmigo. En esta casa, dijo con voz firme. No estaba enfadado. Simplemente estaba constatando un hecho. Yo. Fue un error. Antonio, fue solo una tontería. Él no. Antonio la escuchaba. Escuchaba las entonaciones, las pausas, el timbre. Y oía lo mismo que antes. Oía mentiras. Era el mismo chirrido extraño, solo que ahora desesperado, en pánico. Tus cosas están en el garaje. Deja la llave del coche en el porche. Cerró la puerta. La nueva cerradura hizo clic suavemente, con firmeza, sin holgura. Se apoyó en la puerta, escuchando cómo lloraba fuera, cómo su llanto se convertía en golpes sordos en la madera, y luego en silencio. Pasaron 4 meses. El invierno se aferró a la ciudad con un agarre mortal, y luego la soltó, dando paso a una primavera sucia y húmeda. El proceso de divorcio fue tan metódico como su investigación. El abogado, Carlos, resultó ser un hombre de acción. La grabación de video del hotel, los extractos de las cuentas bancarias de María, todo ello llegó a la mesa del juez. María intentó luchar. Gritó en el juzgado que él era un robot insensible, que nunca la había escuchado. Antonio la miró en silencio y pensó que se equivocaba. Él oía. Lo oía todo. Y al final, el tribunal dictaminó que Pilar viviría con él. La vida entró en una nueva rutina. Isabel ahora trabajaba a jornada completa. La casa se llenó del olor de la repostería y de risas infantiles. Antonio volvía de la fábrica, y no le recibía el eco del vacío, sino un bullicio cálido y vivo. Pilar corría hacia él, abrazándole las piernas, y él la cogía en brazos. Era ligera como un pájaro, pero en ella estaba toda su vida. Por las noches, él le leía cuentos. Sobre la niña perdida y el oso. Pero en su versión, el oso no solo la encontraba. Le construía una casa nueva y fuerte, que ningún viento podría derribar. El sábado se despertó con el sol que entraba por la ventana. Bajó al garaje. Su Honda, ahora ya solo suyo, estaba sobre el foso. Cogió un juego de herramientas. La vida consistía en reparaciones aplazadas. Pero ya no se podía aplazar más. Estuvo liado 2 horas. El viejo motor de arranque, que chillaba en una nota alta, yacía en el suelo de hormigón. Al lado, uno nuevo, brillante, en su caja. Se limpió las manos con un trapo. Instaló la pieza nueva, apretó las bornas. Se secó las manos. Se acercó a la puerta del conductor, se sentó al volante. Giró la llave. No hubo ni chillido, ni chirrido. Se oyó un sonido corto, limpio, enérgico. Bzic. Y justo después, el ronroneo uniforme y seguro del motor. Antonio se recostó en el respaldo del asiento. Cerró los ojos y escuchó. Era el sonido perfecto. El sonido de un mecanismo en buen estado. El sonido de un sistema que funciona correctamente. Salió del coche. En el salón, Pilar veía dibujos animados. En la cocina, Isabel hacía crepes. Antonio se miró las manos. Entró en la casa, en la que ya no había piezas defectuosas.